El IES es una institución autónoma, constitucionalmente, que tiene su propia estructura. Desgraciadamente, acá en el país se cree que el presidente es dueño de todo y es el que hace todo y es el que decide en todo. Y digo esto porque no siempre se es justo, porque el presidente y todos tenemos que respetar esa institucionalidad autónoma que es el IES. Segundo, yo veo que el problema mayor del IES se agrava, no solo en Pastaza, sino en todo el país, porque con la consulta del 7 de mayo del 2011 se accedieron a nuevos afiliados, las amas de casa, los hijos, las esposas, los esposos de los afiliados pasan a ser beneficiarios de los servicios de salud. Entonces el IES actualmente a nivel nacional atiende a 7 millones de habitantes. Entonces, nuevos afiliados, nuevas responsabilidades, y la infraestructura y el equipamiento no creció a ese nivel. Entonces, el problema se da a nivel nacional y lógicamente en Pastaza, en donde fuimos hasta cierto punto engañados. Y yo me recuerdo cuando en un medio de comunicación 8 días antes de la campaña vino el ministro actual de la productividad y ofreció iniciar en pocos días ya la construcción del hospital del IES. Y entonces el pueblo de Pastaza sí tiene que ubicar realmente, en este caso, quiénes son los responsables. Por otro lado, ha hecho mucho daño esta actitud de ciertas personas a nombre de los afiliados que han entorpecido los trámites metiendo juicios, amparos constitucionales que han demorado 2 años en el inicio de una obra. Ahora escucho que están planteando una consulta. Si a usted le preguntan, ¿quiere que se construya el hospital del IES en Puyo? ¿Qué diría usted? Yo también, y todo el mundo. Entonces, es una pregunta inducida que no nos lleva a ningún lado. De tal forma que lo interesante de todo esto es también preguntarles, ¿y quién va a respetar o hacer caso en términos de los resultados de esta consulta? Entonces, yo voy por el otro lado. Defender al IES sería mentiroso. Yo soy un usuario del IES que he sufrido realmente un viacrucis por el tema de citas. Y cuando me he ido a Quito, me he encontrado con que ya le han despedido al médico que me trataba y no me han comunicado. O simplemente 3 días, 5 días antes me han comunicado que esa cita se posterga 3 meses adelante. O simplemente llegamos allá y no pueden hacerme una fotografía de mi ojo. ¿Por qué? Porque no hay reactivos químicos. O sea, defender eso como están las cosas, yo nunca lo voy a hacer porque he vivido en carne propia, porque veo lo que sufre mi padre, porque veo que los afiliados a la final no tienen un servicio de excelencia. Yo no voy a defender eso. Lo que es más, el 12 de junio, en una carta de 4 páginas yo me dirigí a Víctor Hugo Villacrés explicando el problema del IES en Pastaza y solicitándole una audiencia. Hasta ahora no me da la audiencia. Por otro lado, que sepan los amigos que me escuchan, que como somos 100 asambleístas, a lo mejor ya no tenemos tanta importancia en el espectro de la política a nivel nacional. ¿Pero qué significa? Significa que ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, usted va a encontrar un solo apéndice, un solo artículo, un solo literal que diga que nosotros tenemos que hacer eso o hacer eso. Más bien lo que tenemos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa es una prohibición a nosotros involucrarnos en el tema del Ejecutivo y de otras funciones del Estado, que no sea solamente el tema de fiscalización. Entonces, cuando la gente cree que los asambleístas actuales hacemos o tenemos la misma competencia que los diputados antaño que ponían las autoridades, que tramitaban partidas presupuestarias, que venían incluso algún rato con cheques a dejar aquí de parte del gobierno, eso ya no hay, desgraciadamente, esa dinámica. Entonces, yo primero les aclaro eso, de que no es nuestra competencia el tema de lo que hacen. Solo podemos intervenir en casos de fiscalización si es que nos traen los documentos y nos denuncian a nosotros actos de corrupción, etcétera, etcétera. Ahí tenemos nosotros vela en este entierro. Caso contrario, el IES tiene su propia estructura, tiene su directorio, tiene su vocero. Aquí en Pastaza tiene un vocero en el hospital y tiene un vocero en la dirección provincial que poco dicen o nada les importa lo que está pasando. De tal forma que yo voy a insistir, lógicamente ya de mi uso como usuario, como ciudadano,
como una persona que me preocupa los problemas, voy a seguir insistiéndoles. Si usted ve mi actitud en la asamblea, no fue de defensa a ellos, les dije, déjense ayudar, porque nosotros conocemos ese tema. De tal forma, parecería ser que como en el escenario de la política, la composición política en el país, parecería ser que de pronto quienes hoy administran el IES efectivamente responden a otro sector político que no sea de Alianza País. Solo así quiero explicarme para que no nos den una audiencia. Y audiencia que yo no le he pedido para mí, le he pedido para todo el grupo parlamentario amazónico. En otros ministerios ya nos han atendido y ahí difícil que nosotros podamos acceder, no a pedir nada ni a llevar carpetas para nada. Nosotros lo que nos interesa es en determinado momento, en conocimiento directo de lo que pasa en territorio, hacerles notar que las cosas están fallando en determinadas instancias de su estructura. Entonces, el tema del IES, ante nuestra insistencia, me pusieron a conversar con un asesor del presidente del directorio del IES, que se llama Cristian Ceballos, y él en una pared me hizo toda una explicación de lo que ellos tienen como propuesta para la provincia de Pastaza. El resumen es de que el IES estaría por intervenir ya en donde hoy está el hospital, que están de acuerdo que ha colapsado ya toda esa infraestructura, empezar en los próximos meses la construcción de una nueva infraestructura, una inversión de $3 millones en infraestructura y $4 millones en el tema de equipamiento de esa infraestructura y también de lo que sería personal administrativo. Eso se nos ha explicado. Yo hice algunas observaciones, como el hecho, por ejemplo, de que aquí en ningún hospital haya atención de oftalmología y de especialidades de retinología, etcétera, porque conozco de cerca ese problema. Así es que ellos recogieron eso. Pero una de las cosas que se les sugirió al IES es que hagan una estrategia comunicacional, que establezcan una estrategia comunicacional acá para contar lo que quieren hacer y, de ser posible, que también socialicen algo con la gente y recojan algunos criterios de las personas. Entonces, ellos tienen, desgraciadamente, en números, estadísticas que es lo contrario a lo que nosotros queremos. Por decir algo, nosotros estamos planteando de que haya especialidades acá, pero ellos le cogen la estadística del seguro y le demuestran de que apenas para una especialidad hay un paciente, por decirle algo, y ese paciente lo revisan mensualmente o bimensualmente o trimestralmente, y entonces no se justifica desde los números ciertas inversiones. Lo que más bien nos dijeron es de que la provincia de Pastaza va a ser la primera en una propuesta de la telemedicina, en donde el médico que le está tratando, el paciente que está ahí, se conecta directamente con Guayaquil, con Quito, donde estén los especialistas, y empieza lógicamente este tratamiento por medio de la telemedicina, en donde lógicamente con los resultados, los exámenes y todo, los especialistas de allá le van a sugerir qué tratamiento darle, qué medicina necesitan, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas innovadoras que se estarían planteando. Lo otro es también de saber que a nivel de país tenemos una escasez de médicos y de paramédicos. O sea, con estos cambios que se han dado, con esto de la red pública de salud, con estos cambios que se han dado y con la exigencia de resultados más objetivos en el tema de la atención, del servicio que tienen que dar en medicina, mucha gente se ha ido en el seguro social. Los médicos, diríamos, adultos, que a la final terminaron siendo los profesores de los jóvenes, no están, ya se fueron, a tal punto que han tenido que ingresar en estos últimos meses 2.000 médicos y paramédicos nuevos, trayéndoles de otros países. Entonces, la realidad sí se vuelve un poco compleja, pero a veces la actitud de algunas personas que veo que están acá liderando no ayudan absolutamente para nada. Incluso hay alguna persona que por ahí en forma disparatada anda planteando que le vamos a pedir la revocatoria del mandato al asambleísta Oscar Ledesma, porque siendo del gobierno no hace esto. Que me demuestren que me corresponde hacer, primero. Segundo, que me demuestren que yo planteé eso en mi plan de trabajo. Y tercero, yo le digo a esas personas con todo cariño, durante mi vida lo que más he procurado es solucionar problemas, hacer algo. Desgraciadamente hay personas que ya acaban su vida solamente criticando al prójimo y no han hecho absolutamente nada en positivo por la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en ese medio, ¿cómo nos desenvolvemos?
Hay gente que cree que yo tengo acceso directo al presidente de la República. Yo no tengo ni el número de teléfono del presidente, ni ninguno de los asambleístas, a lo mejor tendrá alguien. Yo con el presidente de la República me he reunido 2 veces en la presidencia de la República. Una de esas era prohibido hablar de trabajo. Y la otra vez yo me he ido con el presidente de la República en el avión de la presidencia. Ahí he estado. Cuando me invitaron a viajar en la delegación a Bolivia, a Santa Cruz de Bolivia, y el presidente estaba tan cansado que nadie de los 4 asambleístas que estábamos nos atrevimos a interferir su descanso y cuestiones, porque estaba tan cansado. Entonces uno también tiene que ponerse en el lugar del ser humano, y hemos estado. Y ahí con él he saludado, saludos así de encuentros en algunas instancias, pero realmente el presidente es una persona que tan ocupada, y también que está en todo lado donde nosotros no le seguimos. Hemos saludado en Pañacocha, hemos saludado en Playa de Cuyabeno, cuando había la inauguración de las obras. O sea, efectivamente sí, pero ya en el tema ya de la obra, en el tema de lo que pasa en Pastaza, fundamentalmente hay responsables, y en ese sentido los responsables son representantes del Ejecutivo. Hay gobernadores acá, o gobernadora, tenemos los directores de las diferentes instituciones de los ministerios, que son los responsables, están en línea directa con los ministros. Nosotros lo que tenemos, incluso físicamente, estamos en otra instancia, en otro edificio, es el legislativo. Nosotros estamos preocupados del tema de las leyes. Nosotros tenemos reuniones de 5, de 6 horas, de días enteros debatiendo, antes de ir al pleno, los 100 asambleístas debatiendo cómo hacemos las leyes, cómo sacamos de mejor manera las leyes, cómo garantizamos que esas leyes vayan de alguna manera a servir a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Nosotros, esa es un poco la dinámica que tenemos, y les cuento a ustedes porque algunas personas creen que uno, cuando va de asambleísta, es un tramitador más que tiene que estar haciendo las cosas. Desgraciadamente las condiciones han cambiado, que ya nosotros no podemos. Y hay cosas que están bien para esa época. Antes estábamos acostumbrados a la bulla, a la marcha, al relajo, a presionar al gobierno. Desgraciadamente en este gobierno esa no es la dinámica, no es la dinámica. Entonces hay personas que no han evolucionado de esas mismas formas de reclamar. Yo pienso que acá es mejor y sería preferible, antes que andar nosotros en los medios de comunicación diciendo yo estoy haciendo, yo como asambleísta ya actúo en una actitud madura. Si a mí no me corresponde ser el vocero de eso, yo no lo hago. Yo no ando escandalizando, ni tampoco ando aprovechándome de eso. Más bien lo que sí me interesa, resultados. Yo voy a seguir insistiendo para que lo más rápido posible se hagan las obras. Sí voy a insistir, pero no voy a hacer de eso mi bandera o mi caballo de batalla y decir que ese es mi patín político. No, a mí me corresponde hacer otras cosas. Lo que es más, miren, hemos de insistir. Yo estoy insistiendo en el tema de que se nos dé audiencias, pero ahora yo ya voy a cambiar de actitud si es que la gente quiere saber. En la próxima reunión que esté Víctor Hugo Villacrés, en la reunión del bloque de los 100 asambleístas, ahí yo voy a decirle frontalmente las cosas, ya como fiscalizador, ahí sí le voy a decir, porque así vengo actuando ya, y no necesito ser público. Yo he tenido realmente posiciones muy duras y firmes, y he sido aplaudido en el interior del bloque de los 100 asambleístas cuando hemos denunciado cosas que no están bien. He puesto a moverse las frutas, hemos hecho algunos líos, o sea, pero yo no necesito andar haciendo escándalo de eso, porque soy parte de un proyecto político, por un lado, y por otro lado porque ya mi madurez política no me permite andar haciendo escándalos, sino más bien consiguiendo resultados. Yo tengo, por ejemplo, políticamente un grupo que se llama un CRC, que es un Comité de la Revolución Ciudadana, se llama Más Acción, Menos Palabras. Entonces, ¿qué significa? Y ahí no hay chance para el discurso, pues, sino a coger tareas. Y entonces estamos trabajando. Yo tengo un equipo que está trabajando proyectos, que está trabajando con los piscicultores, que está trabajando con las juntas parroquiales, que están trabajando con los bancos comunitarios, están trabajando organizando albañiles, organizando a la gente, dándoles la posibilidad de que sean jurídicos, y desde ahí ver cómo ellos salen al encuentro de la política pública con proyectos. Es decir, todo eso estoy haciendo. Estamos trabajando con algunas ideas. Ayudamos a que se haga colegio, la Escuela Álvaro Valladares, cuando fueron notificados que tienen que anexarse al Colegio Pompeya. He estado planteando en los 100 años de la Vacas Galindo que se consiga y se plantee hacer una escuela réplica en las 4 hectáreas que dejé para la escuela municipal, hablando con el alcalde,
Hemos estado coordinando cosas de tal forma que lo que menos he hecho, lógicamente, es apropiarme de las ideas y quererlas aprovechar políticamente. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Aquí hay una persona seria, una persona que le quiere tanto a Puyo Pastaza, que hacemos las cosas todo el tiempo, lo hacemos con responsabilidad, pero que también esas viejas dinámicas tienen que irse quedando. El sector indígena, que creía que solo eran las movilizaciones lo que conseguía las cosas, ya tiene que ir cambiando. El sector indígena debe entender que su estatismo cultural no le va a permitir su desarrollo y su proyección, su inserción, por ejemplo, en el mundo moderno. Ahora estamos planteando otra dinámica en la economía, en la industria, en el emprendimiento, y el sector indígena tiene que sintonizar eso. Por eso nosotros vamos todo el tiempo a insistir en que salgamos a veces de ese estatismo, de ese formulismo cultural que no nos ayuda a desarrollarnos. A mí me sorprende cómo yo me voy a una comunidad indígena y están igual que hace 20, 30 años. Y los dirigentes oponiéndose a la posibilidad de que ellos puedan desarrollarse hasta cierto punto. Entonces, todo este tipo de cosas estaban bien para la época de la 90, puede ser. Pero ya en este siglo XXI, el tema donde ya más bien hablamos de las redes de mercadeo antes que de la industria, ahora donde nosotros más bien ya hablamos del lenguaje del diálogo antes de la confrontación, yo creo que debemos sintonizar. Desgraciadamente algunas personas todavía se quedan en ese ámbito y no ayudan ni a los que están atrás, ni a los que están al lado, peor les dejen despegar hacia la inclusión a una nueva visión de la política.